Pues buenas tardes a todos los que os habéis acercado a esta metalibrería virtual que está dando mucho trabajo de comunicación, porque la verdad es que hay muchísima gente interesada en conectar a través de este medio o de esta plataforma para las actividades. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Manuel Pérez Cornejo, que es el traductor de la obra que vamos a presentar, que ha sido editada por Carlos Javier González, que hace un buen trabajo editorial rescatando a estas autoras. Esta en concreto a mí me parece muy interesante, pero por mis afinidades con ella, ¿no? Que tuvo que escribir con seudónimo dado el sexismo de la época, pero que fue una filósofa reconocida en su contexto y en su momento, y porque tuvo relaciones con los filósofos sí reconocidos, ¿no? Como Nietzsche, por ejemplo. Pero todo eso me imagino que vosotros lo sabéis mejor que yo, así que con mucho gusto os dejo la palabra. No sé si quiere intervenir primero Carlos Javier o primero Manuel. Sí, Vosotros. sí, si os parece bien, Margarita y Manuel, hago una introducción que he preparado. Exacto, perfecto, muy bien. Genial. Estupendo, Carlos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Metalibrería, Margarita, a todo el equipo de comunicación de Metalibrería por, bueno, pues por todo este trabajo, como dice Margarita, de comunicación o de sobrecomunicación muchas veces, porque ahora estamos expuestos a un aluvión por esta vía. Además, como siempre estamos en casa y la gente sabe que estamos en casa, pues en fin, bueno, siempre estamos escribiendo correos y demás. En definitiva, muchas gracias a Metalibrería, muchas gracias a quien está detrás escuchando y muchas gracias sobre todo a Manuel Pérez Cornejo, sin cuyo trabajo no podríamos hoy estar presentando este libro que, como ha dicho Margarita, y como luego recalcaré, para mí es uno de los, y no es porque lo haya editado yo, pero es una de las novedades más importantes de este año 2020, una filósofa absolutamente inédita, cuya traducción ha sido llevada a cabo por Manuel Pérez Cornejo, a quien considero amigo y sobre todo maestro. Y bueno, en Taugenit hemos publicado, como digo, a principios de este muy difícil 2020, este libro que me parece fundamental para conocer pues un periodo filosófico tan trascendental como actual e inspirador también. Y se trata, como digo, pues de estos escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo de la intelectual Helene von Druskowitz, que vivió de 1856 a 1918. Fue discípula en lo teórico, luego Manuel y yo podemos hablar un poco, podemos discutir sobre todo esto, pero en lo teórico, en principio, fue, podemos decir, discípula muy sui generis de Arthur Schopenhauer, pero absolutamente independiente en el desarrollo de su propio pensamiento, ya que, como ha mencionado Margarita antes, fue una feminista muy convencida, absolutamente atea y defensora de la filosofía como eficaz y necesario medio para analizar cuanto nos rodea con ojos críticos y despiertos. Por eso, en el caso de Druskowitz, de Helene von Druskowitz, no solo se trata de una feminista, de una atea, sino también y sobre todo, que es lo que me interesa resaltar, de una defensora de la disciplina filosófica, de la filosofía, que muchas veces hoy está tan tristemente puesta en cuestión en nuestro sistema educativo. Leo dos de sus lemas en forma de sentencia para situar un poco a quien esté escuchando. Y cito a Druskowitz: solo somos capaces de perfeccionarnos a nosotros mismos en tanto que nos sentimos permanentemente acompañados de un sentimiento de insatisfacción, es decir, la filosofía como aguijón intelectual. Y luego la otra cita que quiero mencionar, que traduce Manuel, dice: igual que luz y tinieblas se excluyen mutuamente, es una cita un poco heraclitiana, se puede decir, igual que luz y tinieblas se excluyen mutuamente, todas las cosas están dominadas por la contradicción. Esto también luego Manuel a lo mejor quizá nos puede hablar de la posible conexión entre Julius Bansen, que escribió mucho sobre la contradicción en el espíritu más arraigado del pesimismo, digo, de Julius Bansen, con Helene von Druskowitz. Son todos, podemos decir, de lo que se le puede llamar la izquierda schopenhaueriana, entendiendo izquierda por radical. Bien, pues este volumen inédito, que está traducido, editado e introducido magníficamente por Manuel Pérez Cornejo,
reúne por un lado las proposiciones cardinales del pesimismo, que es un texto contundente y muy atractivo, y los intentos modernos de sustituir a la religión. Son dos textos muy originales, muy contundentes, en los que se rastrean las líneas maestras del pensamiento de Helene von Druskowitz, que fue, esto hay que ponerlo sobre la mesa y de relieve, fue la segunda mujer en toda Europa en obtener el doctorado en filosofía. Druskowitz fue una pensadora precoz, una niña con muchísimas ganas por conocer hasta el fondo el meollo del contexto en el que vivió, y muy pronto se mostró como una extraordinaria inteligencia y con una extrema sensibilidad para escrutar la realidad. Y como antes también ha mencionado Margarita, llegó a conocer a Rilke y a la mismísima Lou Andrea Salomé, y también a Nietzsche. Luego Manuel nos hablará de esta relación, con quien mantuvo incluso una relación epistolar de cartas que no acabó demasiado bien, por cierto, debido a las ferocísimas críticas que Helene von Druskowitz vertió contra el concepto de superhombre, que para ella era del todo machista. De esto seguro que nos habla después Manuel. En palabras de la filósofa Luisa Muraro, a la que menciona Manuel en su introducción, Helene von Druskowitz perteneció, y cito, a aquellos miembros de la especie humana que tienen el don de poseer un pensamiento independiente, y no duda en compararla con figuras como Giordano Bruno, Hipatia de Alejandría o Sócrates. Esta comparación me parece muy elocuente, porque tanto Giordano Bruno como Hipatia de Alejandría como Sócrates fueron asesinados. Fueron llevados a la muerte, se puede decir, por defender su pensamiento hasta las últimas consecuencias. Digamos que a Helene von Druskowitz también le pasó algo parecido, lo que pasa que en su caso fue la enfermedad mental o los trastornos psíquicos que padecía los que le llevaron al final a una fatal perdición. Pero precisamente por ese don, por la independencia o para la independencia, todos ellos, Giordano Bruno, Hipatia, Sócrates, la propia Helene von Druskowitz, pues terminaron pagando muy caro su decisión de vivir y pensar en libertad. Y si bien al principio, como también le sucedió, esto es un dato curioso, pero Druskowitz al principio tuvo se decantó por la música, tenía vocación musical. De hecho, cursó la carrera de piano en el Conservatorio de Viena, como nos informa Manuel en la introducción, y más tarde, cuando se traslada con su madre a Zúrich, pues desde allí es donde cursa filosofía entre el 74 y el 78, estamos hablando del siglo XIX, 1874 y 1878, y con solo 22 años alcanza el grado de doctora en filosofía. Bien, pues con el paso del tiempo y tras un acercamiento a Nietzsche que acabó en un insalvable enfrentamiento, el filósofo no fue capaz, el filósofo de Nietzsche me refiero, no fue capaz nunca de encajar las durísimas críticas y en ocasiones también desdeñosas de la pensadora austríaca. Druskowitz no acababa de encontrar su lugar ni a sentirse cómoda en ningún país y tampoco con ningún credo religioso. Fue del todo atea y fue también una de las primeras mujeres en rechazar, esto también lo podemos hablar por lo que tiene de pionera Helene von Druskowitz, fue una de las primeras en rechazar abiertamente el matrimonio como institución, que consideraba, y cito a la propia Druskowitz, una institución inadecuada para mujeres capaces. El hombre, estoy citando a Druskowitz, el hombre capaz puede considerarlo como su pacífico lugar de esparcimiento, al matrimonio se refiere, en el que reúne y despliega sus fuerzas. Pero una mujer, dice Helene von Druskowitz, que sea capaz, se hunde en el matrimonio. Y yo quiero vivir mis talentos, decía. Bien, voy terminando para dar paso a Manuel. A este respecto, me gustaría leer un fragmento que también está traducido en la introducción de Manuel, que, como digo y recalco, la introducción de Manuel es absolutamente elocuente, es fundamental para conocer no solo a Helene von Druskowitz, sino todo el panorama filosófico, en particular del pesimismo que se está moviendo por aquella época, a finales del siglo XIX. Y Manuel traduce un texto que son 4 o 5 líneas, pero me gustaría leerlas porque me parece que podría muy bien abanderar cualquier tipo de proclama feminista de nuestra actualidad. Y leo y cito a Druskowitz. Dice: a mí me parece que las mujeres deberíamos actuar ahora y aprovechar conforme a nuestras fuerzas la libertad que se nos garantiza. Cada mujer que posea talento para un determinado asunto debe tratar de ponerlo en práctica, pues solo si cada individuo particular muestra talento podrá crecer la opinión sobre la capacitación de las mujeres en general. Es todo un llamamiento lo que está haciendo aquí von Druskowitz.
Y dice ella, solo el talento puede demostrarse a sí mismo. Y termina este texto. Dejen ustedes a una doctora que realice una difícil operación o que diagnostique y acabe con una enfermedad complicada. Y promoverá con ello mucho más la cuestión femenina que cientos de discursos públicos a favor de nuestro sexo. Es decir, lo que está proclamando aquí Helene von Druskowitz es una independencia de la acción. Es algo muy arendtiano también. Es decir, hay que ejercer la libertad en la acción y no hay ni es posible una libertad si no es a través de la libertad ejercida, en el terreno público, como podría decir Hannah Arendt. Bien, como digo, voy terminando, 3 parrafitos y termino. Como se relata en la muy valiosa introducción del libro de Manuel Pérez Cornejo, que ahora nos hablará, tras perder entre 1886 y 1888 a sus 2 hermanos y también a su madre, Helene von Druskowitz se trasladó a Dresde, donde fue cayendo progresivamente en el alcoholismo y en una bancarrota tanto financiera como sobre todo emocional. Bebía y fumaba y se declaraba con orgullo anormal, sin temor a eludir a sus inclinaciones lésbicas. Llegó a tener una relación con la cantante de ópera Therese Malten, que terminó, sin embargo, en 1891, precisamente a causa de esos excesos que presentaba Helene von Druskowitz. También en 1891, en el mismo año, y presa de alucinaciones, ya fue hospitalizada y puesta bajo tutela con el diagnóstico de megalomanía y misandria. Manuel Pérez Cornejo apunta muy certeramente que aunque es cierto que su estado de salud mental era preocupante, los auténticos motivos de su internamiento nunca estuvieron claros. Y parece más bien que detrás de ellos, como nos dice Manuel, se encontraba una suerte de reacción de la sociedad ante una persona que era incómoda a todas luces y que era una adelantada a su tiempo. Se había atrevido a desafiar las normas establecidas, las normas morales de su tiempo. La propia Druskowitz se declaró víctima de un crimen social perpetrado contra ella. Ella misma lo decía. Bueno, en fin, no me extiendo más. Es un honor tener a Manuel como traductor en Taugenit y también, sobre todo, a Helene von Druskowitz. Como digo, es un libro inédito y es una figura rompedora, original, que recomiendo muchísimo leer, del todo actual y siempre provocativa y muy atrevida, que no dejará nunca a nadie indiferente. Y pensó a la mujer como el único ser humano verdadero. Esto también lo tenemos que discutir por su feminismo radical, digamos, y declaró a la mujer como salvadora del mundo en una realidad dominada injustamente por los hombres a quienes consideraba muy cercanos en impulsos y egoísmos a las bestias más despiadadas. Aquí nos llama directamente, nos llama monos, nos llama animales en el sentido más despectivo de la palabra. En fin, este libro es una oportunidad única para descubrir a una pensadora también única y sobre todo, y muy importante hasta ahora, inexplorada en el contexto hispanohablante. Gracias a la traducción de Manuel Pérez Cornejo ahora tenemos la oportunidad de leerla y hará las delicias de los curiosos y también de estudiosos dedicados al pensamiento de los siglos XIX y XX. Y como digo, como decía al principio, no es porque yo sea el editor, pero tengo a este libro como una de las publicaciones sin duda más relevantes de este movido y tan accidentado 2020 y que además guarda la virtud de invitarnos a repensar muchas de nuestras categorías filosóficas, antropológicas, sociales y también políticas. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a quienes están al otro lado, gracias a Metalibrería y Manuel, cuando quieras la palabra es tuya. Manuel. Pues hola, muchas gracias, Carlos. En fin, casi no tengo ni que agradecerte nada porque llevamos tantos años juntos ya, que en estas aventuras, como ahora comentaré, pesimistas, ¿no? Que en fin, pues salvo lo de maestro, el resto pues lo comparto todo contigo, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces. Bien, pues voy a presentar un poco el libro, aunque Carlos ha hecho una introducción muy interesante. Pero yo lo quería contextualizar un poco más en una labor que llevamos haciendo él y yo, y ahora bastantes personas más, porque el movimiento, por decirlo de algún modo, se va ampliando poco a poco, de este libro y de la figura de Helene von Druskowitz en el panorama, digamos, actual de los estudios que estamos llevando a cabo Carlos y yo, y ya digo, ahora mismo otras personas, incluso muchas de ellas en Latinoamérica. Por tanto, en primer lugar, ya comienzo, ¿no? Buenas tardes a todos, ¿no? Os quería agradecer, evidentemente, vuestra asistencia a la presentación de esta primera traducción, por lo que sé,
de dos de los principales trabajos de esta filósofa austriaca, Helene von Druckowitz, que, como ha dicho Carlos, vivió entre 1856 y 1918, cuando terminaba la destrucción de Europa, o la primera gran destrucción de Europa y de un mundo, como señala Stefan Zweig, ¿no? En El mundo de ayer, en su autobiografía, causada por la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, quiero agradecerle a Carlos, ¿no? Pues haber sido mi compañero de trabajo, si sigue siéndolo, ¿no? En este escarpado mundo, en este sombrío mundo de la filosofía pesimista, y también, bueno, pues haberme ofrecido la oportunidad de colaborar con la editorial Taugenit, que él dirige aquí en Madrid, ¿no? Sin él, evidentemente, habría sido imposible publicar este libro y otros que hemos publicado un poco a la limón. Yo a veces, esto es un pequeño inciso, voy a decirlo ahora, no lo he dicho nunca, pero salvando la infinita distancia, ¿no? A veces comparo el tándem que hacemos un poco con el de Marx y Engels, ¿no? Digamos, un poquito, ¿no? Solo que en el pesimismo, ¿no? Hacemos muchas cosas en común, ¿no? Evidentemente con una calidad bastante inferior a la que los grandes Marx y Engels dan a sus obras, pero hay algo de esto, ¿no? Muchas cosas las hacemos en común a la limón y, bueno, pues el resultado más o menos hasta el momento, si no todo lo bueno que uno podría desear, desde luego, pues sí, creo que es bastante aceptable. Y en muchos casos único, porque no hay otros referentes más que estos que estamos introduciendo nosotros en el ámbito intelectual hispánico en este momento. Aprovecho, por tanto, la ocasión para desearte suerte a la hora de introducirte en este arriesgado mundo de la edición, ¿no? Donde es muy difícil alcanzar una cierta reputación y aún más difícil mantenerse, y sobre todo en este panorama tan incierto que tenemos. No obstante, en fin, a la vista del original, de la maquetación, ¿no? Del formato, de la factura que tiene la colección, incluso el logo, ¿no? Me encanta, no es muy interesante, pues pienso que sería realmente una injusticia que Taugenit no alcanzase a ocupar el puesto que merece en el panorama editorial hispanoamericano. Sé además que el proyecto se está abriendo al ámbito de Latinoamérica y que allí existe un público muy numeroso interesado en estos temas. Y en tercer lugar, pues quería agradecer a Meta Librería la invitación para realizar esta presentación en el marco de la encomiable labor que lleváis realizando hace años a favor de la difusión de la filosofía de Madrid. Esta presentación iba a realizarse allá para mayo, creo recordar, pero la pandemia hizo imposible que se presentara este libro y otro que salió contemporáneamente de Philip Mailänder, de manera que, bueno, al final pues hemos tenido que retrasarlo mucho y creo que nos podemos dar por satisfechos con poder llevar a cabo ahora esta presentación que ha estado postergada durante muchos meses. Bien, dicho esto, y antes de comenzar con el libro de Druskowitz, ¿no? Voy a dividir como la exposición en dos partes, una parte, digamos, como general, ¿no? Y otra parte ya dedicada al libro en concreto. Me gustaría comenzar destacando, claro, muchos de vosotros no lo conoceréis, ¿no? El trabajo que estamos realizando ya desde hace unos cuantos años, Carlos y yo, vamos a denominar así, los primeros miembros, ¿no? De lo que he dado en denominar de una manera un poco, pues yo qué sé, quizá un poco pedante, ¿no? La Escuela Pesimista de Madrid, ¿no? Encaminado a recuperar, difundir y proseguir el pensamiento del pesimismo filosófico. Esta escuela quiere ser la heredera, la modesta heredera, primero del pesimismo del 19, ¿no? Schopenhauer, Edward von Hartmann, Philip Mailänder, Julius Bansen, perdón, y luego la parte femenina, digamos, de esa escuela, Helene von Druskowitz, Agnes Tauber, Olga Primacher, una serie de mujeres que estuvieron adscritas a este movimiento de la filosofía pesimista del 19 y que han permanecido, por decirlo de algún modo, prácticamente postergadas, olvidadas, en muchos casos porque el propio machismo del movimiento, ¿no? Pues hizo que su contribución no fuera tenida en cuenta ni siquiera en la propia época en la que ellas colaboraron en la filosofía pesimista. Por supuesto, en ese ámbito hay que, en ese deseo de heredar ese pensamiento filosófico pesimista, pues hay que tener en cuenta, evidentemente, a Leopardi, ¿no? tan admirado por Carlos y por mí,
Y luego, pues también quiere ser heredera del pensamiento pesimista del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Cioran, Caraco, quizás también Climent Rosset, aunque Rosset, pues quizá, no sé si incardinarlo en este ámbito, pero bueno, por su lógica de lo peor, por ese libro, La lógica de lo peor, pienso que se puede incluir sus estudios de Schopenhauer, Michel Stetter y sobre todo un filósofo italiano que a mí me encanta y a Carlos también, pero a mí especialmente, tengo amigos además que han sido discípulos suyos, Manlio Sgalambro, que aquí ha sido conocido por ser el letrista de las canciones de Franco Battiato, pero que ha sido uno de los filósofos italianos y sicilianos más importantes para mí, sin duda, del último cuarto del siglo XX. Y finalmente, pues también queremos ser los herederos un poco del pesimismo español, ¿no? Que tiene una acendrada historia, ¿no? Quevedo, Gracián, Larra, el primer Azorín, el magistral primer Azorín, Pío Baroja, en algunos momentos Unamuno. Esta línea nuestra pues es una línea que tiene un carácter más literario, afín al, digamos, a la faceta literaria de Leopardi. En el año 2005, que fue cuando empezó esta aventura, pues publiqué una primera traducción muy modesta de algunos poemas de Philip Mailander, que en ese momento era alguien totalmente desconocido, en la revista Cuadernos del Matemático, que ya desgraciadamente ha desaparecido, ¿no? Y luego, pues, tuve la suerte de poder realizar una serie de ediciones de libros de Edward von Harman, como La filosofía de lo bello, el libro de Bansen, Lo trágico como ley del mundo, y luego, entre 2014 y 2020, aquí en colaboración con Carlos, ¿no? Pues hemos publicado, digamos, 3 obras fundamentales dentro de este movimiento. Por un lado, La filosofía de la redención de Philip Mailander, la obra fundamental de Philip Mailander, que apareció primero en la editorial Sorky y luego una antología en Alianza Editorial, libro de bolsillo, El diario de un poeta, que recoge las poesías de juventud de Mailander, y luego la novela filosófica Rupertine Delfino, que es, digamos, pues una pequeña contribución literaria de este filósofo pesimista alemán. Desde entonces, pues Carlos y yo, ¿no? Bien unidos, bien por separado, hemos intentado ir recuperando parte de este imprescindible legado filosófico de estos autores, que hasta ahora permanecía condenado a un injusto olvido por parte de la filosofía académica. Una prueba más, y lo voy a decir aquí rotundamente, no tengo empachos nunca en decir esto, ¿no? Una prueba más de que en buena medida el pensamiento filosófico de todas las épocas se ha hecho, se hace y probablemente se seguirá haciendo, por lo general, con excepciones, al margen de la universidad. De hecho, la inmensa mayoría de estos autores no tuvieron la más mínima relación con el ámbito académico e incluso muchas veces, pues, en fin, no formaron parte, digamos, de las aulas universitarias, ¿no? Y sin embargo, pues, bueno, el mundo académico se lo ha pagado también, ¿no? Se ha tomado la revancha marginándolos por completo. Recuerdo en la universidad, cuando estaba estudiando la carrera de filosofía, había un muchacho allí que daba un seminario sobre Schopenhauer, al que íbamos solamente 4 o 5 personas, y, en fin, son autores, digamos, bueno, y Schopenhauer al fin y al cabo es alguien pues, muy conocido, pero todos estos autores se puede decir que por lo menos en el ámbito hispánico, en Italia no, en Italia son más conocidos, ¿no? Pero en el ámbito hispánico los hemos introducido Carlos y yo. A esta trayectoria hay que añadirle otros hitos que yo pienso que son importantes, la creación de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer y de la revista Schopenhaueriana por Carlos Javier, la constitución en el año 2017 de la sección española de la Internationale Philipp Mailander Gesellschaft, de la cual ambos somos miembros y representantes en nuestro país, y muy recientemente la aparición en Barcelona de la revista Enadas, dirigida por José Carlos Ibarra Cuchillo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la creación en México, ahora mismo está creándose, ¿no? Está infierno, de la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, que reúne a estudiosos del viejo y del nuevo continente, ¿no? Entre ellos, quiero destacar los nombres de 2 filósofos mexicanos, Slayman Bonilla y Fernando Burgos, que creo que está además por ahí, y la chilena, la doctora Sandra Baquedano Ojer, que fue la primera que llevó a cabo una traducción en Latinoamérica de una antología de textos de Mailander.
Esta escuela pesimista de Madrid, como la ha llamado de una manera un poco, bueno, pedante, incluso humorística, pero bueno, ¿por qué no? Creo que es un nombre que se le puede dar, ¿no? Pretende desarrollar un pensamiento que, como he dicho, se inspira en la tradición del pesimismo, ¿no? Pero tengo que aclarar enseguida que nuestra decidida voluntad en no quedar nunca varados dogmáticamente en él, ¿no? Nuestra intención es, por así decirlo, parafraseando un poco el ámbito del Quijote, ¿no? Sacar brillo a las armas de las que dispone esta filosofía, que estaban, como las de Don Quijote, un poco oxidadas, para ponerlas a la altura de nuestro tiempo y lanzarnos al mundo para luchar con esos gigantes simbólicos, ¿no? Que son los graves problemas que afronta la humanidad actualmente, aún a riesgo de acabar despeñados, como le sucede al final de la obra de Cervantes, una obra profundamente pesimista, al caballero de la triste figura. Creemos, en suma, que el filón de la filosofía pesimista no está en absoluto agotado, que ha resucitado, si es que alguna vez realmente murió, como el ave fénix, y que puede aportar nuevas soluciones que en el fondo son ya casi milenarias a nuestra incierta época. A los volúmenes que he mencionado anteriormente y a los que se añaden bastantes artículos de menor calado que no voy a mencionar, ¿no? Pues se le suma ahora esta edición de los dos ensayos de la feminista y pesimista austriaca Helene von Druskowitz. Si yo creyese en la teoría de Schopenhauer, según la cual el curso vital que cualquier humano sigue en su vida está guiado por el destino, que engarza los diferentes momentos de nuestra existencia a través de la voluntad, pues tendría que pensar que era mi destino cruzarme en determinado momento de mi vida con Schopenhauer, Mailänder, Edward von Harman, Bunsen y ahora Helene von Druskowitz, porque lo cierto es que cada uno de ellos ha ido apareciendo ante mí como a propósito, en el momento preciso en que sus propuestas teóricas coincidían con mis intereses filosóficos e incluso personales. O si creyéramos en la existencia de los espíritus, como parece que Helene en sus últimos años tendía a creer, pues me vería obligado a admitir que los espíritus de estos ilustres pensadores, ¿no?, buscaron de algún modo contactar con el mío y utilizarme como medium para ponerme en contacto con todos vosotros. Pero como en el fondo soy un escéptico y bastante profundo, pues considero que ambas opciones, precisamente por ser indemostrables, son posibles, ¿no? Y por tanto, para no meterme en dificultades irresolubles, optaré por pensar que he topado con todos estos autores un poco por azar, refugiándome así en eso que Spinoza llamaba el asylum ignoranti, ¿no? Que será como él llamaba al azar, ¿no? No obstante, mi impresión de fondo es que Carlos y yo no somos ni mucho menos los únicos interesados en esta línea de pensamiento. Al contrario, vamos detectando que se trata de una filosofía, incluso quizá por la índole de los tiempos que estamos atravesando, incluso de una actitud vital que cada vez cuenta con un mayor número de seguidores en España y en otros países. Quizá el olvido y la postergación que ha experimentado el pesimismo filosófico en el siglo pasado, si efectuamos quizá la obra de Cioran y la fama que adquirió en vida, pues yo pienso que se debieron, por una parte, a la vigencia de corrientes como el marxismo o el existencialismo. Los que tenemos cierta edad hemos visto el peso que tuvieron estas corrientes, ¿no?, en la última parte o en la segunda mitad del siglo XX, que estaban caracterizadas por una intensa confianza en el ser humano. Y luego, más recientemente, se explica este postergamiento del pesimismo, a mi entender, cuando pasó la moda del marxismo y el existencialismo a la creciente difusión de lo que yo me atrevería a calificar de la beatería nietzscheana. Una beatería que, debo de confesar, he compartido durante muchísimos años. Mis primeras lecturas eh, ya en el instituto eran de Marx y de Nietzsche, y muy especialmente de Nietzsche, al que pues todavía sigo leyendo todo lo que va saliendo de él y vamos, sigo, digamos, cultivando esa amistad filosófica. Pero creo que el culto a Nietzsche se ha convertido en una especie como de beatería y desde luego yo en los últimos años no es muy lejana este despertar, pues debo de confesar que he despertado de lo que podría llamar el sueño antidogmático nietzscheano, ¿no? La apología desaforada de Nietzsche, ¿no?, conjugada con la debilidad del pensamiento posmoderno, pues creo que dio alas a un pensamiento autocomplaciente, que se decía flexible y tolerante, pero que se mostró dogmáticamente obsesionado con deconstruir sistemáticamente lo que ellos llamaban todos los grandes relatos
que había construido trabajosamente la mente filosófica occidental durante siglos, hasta dejarla prácticamente vacía sin ofrecer nada a cambio. Una vez realizada a conciencia su tarea de demolición, de deconstrucción, los posmodernos se ausentaron del escenario y nos han dejado solos con las ruinas. Ahora bien, el único relato que yo he constatado que no ha desaparecido ni ha sido deconstruido es el del sufrimiento, el de la miseria, el sufrimiento, el dolor de infinidad de millones de seres humanos al que, digamos, esa frivolidad posmoderna no ha sido capaz de erradicar. Por tanto, es necesario dar cuenta de ese último gran relato que parece indestructible y en buscar algún tipo de perspectiva un poco diferente, ¿no? El desastroso comienzo del siglo XXI, lo estamos viendo, llevamos 20 años ya de este siglo y, en fin, no sé, creo que pocos comienzos, digamos, en un contexto cercano, pues han podido ser tan lamentables. El propio siglo el propio siglo XX no empezó así. Es verdad que luego tuvo la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial, pero es que, digamos, no ha habido un momento desde el inicio de este siglo que realmente no haya sido, pues, realmente muy impactante, ¿no? El derrumbamiento de las ilusiones que habían acompañado a la humanidad en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Cuando algunos como Fukuyama, algunos que somos ya mayores lo recordamos, ¿no? Pues creían que se había llegado al fin de la historia. Claro que se ha llegado al fin de la historia, se ha llegado al fin de la historia tal como se había entendido en esa mentalidad, pues, en fin, frívola, posmoderna, etc. Esa historia se ha acabado, ¿no? Pues han llevado sin duda a más de uno a cuestionarse los planteamientos teóricos que presidieron la reflexión desarrollada en ese periodo y han hecho que cunda, entre muchos, la sospecha de que la deconstrucción de todos los muros pues ha traído como consecuencia que no quede ninguna muralla teórica sólida que oponer al avance del mal, la injusticia y la barbarie. Por eso muchos comienzan a preguntarse si el pesimismo, tan denostado y ridiculizado por los nietzscheanos, casi siempre con argumentos ad hominem a los que tan aficionado era su maestro, puede servir aún como último baluarte para defender nuestro maltrecho mundo del pésimo futuro que parece aguardarnos. En este sentido, inspirándome en un fragmento que leí en cierta ocasión de este filósofo italiano que he citado anteriormente, Manlio Sgalambro, he acuñado una especie de versión de la famosa expresión de Edmund Husserl, ¿no? Pero adaptada a este entorno sombrío del pesimismo filosófico. Recordad la famosa expresión de Husserl, ¿no? Zurück der Sachen selbst, ¿no? Vuelta, digamos, o volvamos a las cosas mismas, pero puesto que esas cosas, ¿no? Parecen mostrarse cada vez más con su verdadero rostro de dolor y de sufrimiento, pues creo que es el momento de plantear una vuelta al pesimismo, ¿no? Zurück zum Pessimismus quizá podría ser el lema de este camino intelectual que algunos proponemos y nos creemos con, en fin, con cierto derecho a proponerlo. Ya otros proponen otras soluciones que no parecen especialmente efectivas. Creo que esta vuelta inspiradora, no digamos servil, a ciertos planteamientos del pesimismo, pues puede hacer que cuando la mayor parte de las filosofías nos han abandonado y se encuentran en bancarrota, pues siempre nos quede ese clavo ardiendo, esa quebradiza rama del pesimismo filosófico a la que aferrarnos como último sostén antes de caer, digamos, definitivamente al abismo, ¿no? Bueno, y una vez que he marcado un poquito, digamos, la obra de Druskowitz, en este contexto de la labor que seguimos realizando, ahora mismo estoy haciendo una cosa sobre Edward von Hartmann, ¿no? En los últimos años, Carlos y yo, y ya digo, una gente que se ha ido sumando poco a poco, a veces de manera muy creativa, crítica, ¿no? Con distintos sesgos, a esta intentona, digamos, de ofrecer cierta respuesta al mundo en el que nos encontramos, pues voy a centrarme ya en nuestra autora, ¿no? Lo primero que quiero decir es que me parece que nos encontramos en un momento sumamente propicio para recuperar su filosofía, puesto que una de las pocas cosas buenas y dignas de alabanza de nuestros días que creo que hay que poner en valor es, digamos, esta recuperación lenta, pero imparable, del trabajo prácticamente olvidado
realizado durante tantos siglos por numerosas mujeres en todos los terrenos de la cultura. Por ejemplo, nosotros en el instituto donde trabajo, pues estamos llevando a cabo un programa en segundo de bachillerato, ¿no? De mujer y filosofía, porque seguimos con un programa de segundo de bachillerato que no tiene ni una sola mujer, ni una sola filósofa. O sea, esto me parece una vergüenza absoluta y total. Y pasan los años y aquí seguimos en las mismas, ¿no? De manera que nosotros, por lo menos en nuestro instituto, en el Lope de Vega de Madrid, pues estamos intentando, Carmen, mi mujer y yo, ¿no? Intentamos que por lo menos los alumnos sepan que en paralelo con las grandes figuras del pensamiento filosófico, pues bien conocidas, pues hay una serie de mujeres que han ido pues haciendo su aportación, pues una vez es mejor, otra vez es peor, como ellos, ¿no? A la historia del pensamiento. Mi opinión es que este trabajo de recuperación del pensamiento filosófico femenino debe extenderse, y lo recalco, a todas las mujeres. Y no solo, que es lo que a mí me parece ir detectando, no solo a aquellas que coinciden con los parámetros marcados por el pensamiento único y lo políticamente correcto. De manera que las aportaciones de pensadoras que son tachadas y son, ¿no? Conservadoras, reaccionarias o pesimistas, como pueden ser Ayn Rand, ¿no? Agnes Tauber, la propia Helene von Druskowitz, pues tienen a mi entender tanto derecho a formar parte del legado filosófico femenino como las de mis admiradas Hannah Arendt, Emma Goldman, a la que siempre he tenido por ella una fascinación tremenda, o Simone de Beauvoir, ¿no? Digamos, hay que recoger todo ese pensamiento en todas sus facetas y no mostrarse sesgado también en su recuperación. Todas ellas pensaron con idéntico rigor, muchas veces con idéntica altura, y nos gusten o no las conclusiones a las que llegaron unas u otras, pues todas trataron esforzadamente de responder a los problemas que planteaban la época que les tocó vivir. Luego, está en nuestra mano aceptar sus reflexiones y proseguirlas, o criticarlas, corregirlas, o incluso rechazarlas, como haríamos con cualquier otro pensador, sea hombre o mujer, o sea cual sea la afiliación sexual que decida asumir. Esto es independiente, digamos, para digamos, su aportación al pensamiento, que debe ser valorada en sí misma, ¿no? Todas ellas fueron mentes lúcidas y a ellas seguro que no les habría parecido lícito dejar ninguna posición teórica sin debatir. Esta voluntad de debate aparece muy claramente en este libro de Helene von Druskowitz que acaba de publicar Taugenit, ¿no? En él se recogen dos escritos muy diferentes, como ha dicho anteriormente Carlos, que surgieron en dos etapas muy distintas dentro de la trayectoria vital de nuestra filósofa. El primero de ellos, aunque aquí se publica en segundo lugar, ¿no? Titulado Intentos modernos de sustituir a la religión, vio la luz en 1886 cuando nuestra filósofa tenía 30 años y acababa de romper su breve amistad con Nietzsche. Se trata de un ensayo dotado de una estructura tradicional, con su exordio, ¿no? Una introducción, el desarrollo de los puntos principales a tratar en 10 apartados y una conclusión final, digamos, de una articulación como muy clásica, ¿no? Aunque en uno de sus capítulos, uno de los más extensos, Helene se muestra ya muy crítica con Nietzsche, coincide con él en la defensa del optimismo vitalista. En este momento, que es un poco posterior a su ruptura, pues digamos coincide con Nietzsche en la defensa del vitalismo frente al pesimismo de Schopenhauer. Frente al pesimismo de Schopenhauer. En este momento, Druskowitz, por decirlo de algún modo, no es pesimista. No ha leído a Schopenhauer, etcétera, pero digamos muestra una posición vitalista afín a la que Nietzsche en ese momento estaba comenzando a desarrollar. Pero sí dice, y esto es muy interesante, ¿no?, que Nietzsche ahora es un vitalista, a la altura de 1886. Pero cuando en unos años antes, ¿no?, a esa fecha, dice Druskowitz, era conocido entre los círculos de la época, porque no hay que olvidar que esta persona conoció a Nietzsche. Mucho de la gente que ahora habla de Nietzsche no lo conoció directamente. Algo sabría esa persona de las conversaciones mantenidas en directo, en las largas caminatas que dio con él, de su pensamiento, por lo menos el constituido en esa época, ¿no? Pues dice que, aunque ahora Nietzsche se ha sumado a esas filas del vitalismo, antes, dice Druskowitz, era conocido como, la expresión que emplea ella, es como un schopenhaueriano, furibundo, y como dice ella, casi antipático. Una especie de fanático
del pensamiento schopenhaueriano y del pesimismo schopenhaueriano. Y ahora, pues por decirlo de algún modo, había cambiado su dirección y en esto coincide Druskowitz en ese vitalismo con él, ¿no? Igual que en este ensayo, ¿no? Intentos modernos de sustituir a la religión, Druskowitz, ¿no? Igual que Mainlander, al que por supuesto no cita, y al igual que Nietzsche, pues se hace eco de la muerte de Dios, ¿no? Y sostiene como ellos que el ateísmo es el punto de partida insoslayable de cualquier filosofía contemporánea. Pero también afirma, esto es muy interesante, que no basta con el mero ateísmo, que nuestra época necesita urgentemente, dice ella, encontrar un sustituto para la religión, porque todo momento histórico, dice ella, requiere algún tipo de credo capaz de elevar el espíritu de los seres humanos que viven en él. Evidentemente no puede ser un credo de tipo religioso, tiene que ser un credo de otro tipo, pero que, digamos, oriente, el espíritu humano. Para Druskowitz, ¿no? En este momento de su producción inicial, ¿no? El ateísmo puro y duro jamás podrá satisfacer al ser humano en tener un sentido estricto, ¿no? Siempre el ser humano necesita creer en algo, ¿no? Como decía el propio Nietzsche, el hombre es un animal que se caracteriza por sus veneraciones, por venerar, ¿no? Por eso la filosofía debe encargarse, dice Druskowitz, de ofrecerle algún tipo de ideal capaz de sustituir a la religión, y especialmente a la religión cristiana, cuya decadencia considera Druskowitz ya imparable y, desde luego, deseable. En el ensayo, Helene examina críticamente las propuestas de Comte, de Feuerbach, de Dühring, de Lang, de Dibok y del propio Nietzsche y de otros autores, ¿no? Y llega al final del mismo a dos conclusiones, ¿no? La primera de ellas es que el pensamiento expuesto por Nietzsche en Así habló Zaratustra, especialmente su teoría del superhombre, no ofrece ninguna respuesta eficaz al ateísmo. A ella le parece una imitación de algunos planteamientos, pues, por ejemplo, de autores románticos como Shelley, el poeta Shelley, al que ella conocía muy bien porque le había dedicado un ensayo a estudiar su obra, ¿no? Y en segundo lugar, ya en la parte, digamos, como positiva en su propuesta, ¿no? Ella señala que una alternativa futura a la religión tiene que incluir tres variables, tres aspectos fundamentales. Primero, una nueva relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. En segundo lugar, un sentimiento de reverencia y asombro ante la misteriosa grandeza del universo. Y en tercer lugar, un ideal moral solidario capaz de reconciliar a los seres humanos con la vida y disponerles a luchar en pro de la justicia social. Tiene un sesgo, digamos, socialista el final de las conclusiones de Druskowitz, ¿no? Pienso que esta propuesta, ¿no? Que da al final, de una manera un poco vaga, hay que decirlo, ¿no? Druskowitz, ¿no? De una alternativa a la religión tradicional, pues cualquier ecologista o partidario de la izquierda actual podría estar de acuerdo con esta propuesta alternativa a la religión. E incluso, si uno ya va un poquito más lejos, pues podría satisfacerle por los giros que ella emplea en su descripción de esos ejes vertebradores de esa alternativa a la religión, pues podría incluso satisfacerle algún proselito de lo que se ha llamado en los últimos, a finales del siglo pasado, la New Age, ¿no? Por cierto, porque es una especie como de culto panteísta a la naturaleza, a la humanidad, ¿no? Por lo demás, una New Age no tan nueva, porque el propio Edward von Hartmann había anticipado alguna de estas ideas que aparecen en esa corriente en su libro La religión del porvenir, que se publicó en 1874 y que fue traducido aquí en España por Armando Palacio Valdés. De todas maneras, Helene no cita este libro de Hartmann y yo no tengo constancia de que lo hubiera leído. Quizá lo leyó porque alguien muy conocido en la época por su filosofía del inconsciente, pero no, por lo menos en lo que yo he leído no he encontrado referencias a él. Bien, por tanto, una alternativa a la religión basada en esta especie de culto panteísta a la naturaleza y a la solidaridad de los seres humanos, ¿no? En cualquier caso, el ensayo pues, suscitó una reacción muy airada por parte de Nietzsche, ¿no? Al comprobar que su filosofía pues, era despiadadamente enjuiciada por Helene como calificada, digamos, de simple literatura.
Una literatura de muy buena factura. Lenin una y otra vez señala que como escritor, como poeta, Nietzsche evidentemente es un maestro, pero en el ámbito de la filosofía ella consideraba que el pensamiento tal como lo exponía Nietzsche en sus libros de aforismos, ¿no? En esta época ya ha publicado Nietzsche una serie de libros importantes, incluso le envía, es una de las pocas personas a la que envía Nietzsche uno de los ejemplares de la cuarta parte de Así habló Zaratustra, ¿no? Pues ve que su pensamiento, dice ella, cargado de contradicciones, carente de rigor y, esto es lo más importante, y no es la única en señalar esto, plagiado de ideas ya propuestas por otros pensadores anteriores. Nietzsche la acusó de no haber entendido nada de su pensamiento, de no estar a su altura. Supongo que los partidarios acérrimos de Nietzsche pensarán eso, ¿no? Y quizá tuviera razón, ¿no? Pero la verdad es que yo, después de, pues no sé ya cuántos años, casi 40 años dedicados a la lectura de Nietzsche, ¿no? Porque yo, como os he dicho antes, he compartido esa Nietzschemanía, pues empiezo a pensar, ¿no?, que Helene, en muchos puntos, aunque quizá se pasó un poco, no iba tan desencaminada, ¿no? Ella se había atrevido a poner el dedo sobre la llaga de algunos puntos débiles del pensamiento nietzscheano y yo creo que hay que admirarla por ello. Pues no creo que incluso hoy muchos de los admiradores de Nietzsche se atreviesen a acompañarla en esa herejía, ¿no?, de poner en solfa a uno de los grandes popes consagrados de la filosofía contemporánea, ¿no? Yo me atrevo a aventurar y creo que ya está empezando a pasar, empiezo a detectar esto un poco, que en los años sucesivos vamos a ver caer a Nietzsche de su pedestal, ¿no?, derribado por argumentos que irán seguramente bastante más allá de las invectivas que dirigió contra él la filósofa austríaca, ¿no? Quizá haya llegado el momento de, sin, por supuesto, abandonar a Nietzsche en absoluto, puesto que es una de las grandes figuras, sin duda, de la filosofía de todos los tiempos, diga ella lo que diga, pero quizá habría que comenzar a plantearse si estas críticas que la joven doctora en filosofía Druskowitz dirigió a aquel filólogo disfrazado de filósofo, como ella lo caracterizaba, pues tienen algún viso de certeza y de rigor. En realidad le acusa en muchos aspectos de lo mismo que le habían acusado Wagner y su esposa Cosima, de no haber tenido nunca una idea propia y vivir de reelaborar pensamientos prestados. La correspondencia publicada no hace mucho en Trota de Cosima Wagner, pues aparecen estas críticas, digamos, a Nietzsche, una vez que ya se había producido la ruptura entre el matrimonio Wagner y Friedrich Nietzsche, ¿no? El segundo escrito que se recoge en este libro y que es el primero, ¿no?, el primero que nos encontramos cuando lo abrimos, Las proposiciones cardinales del pesimismo, está fechado en 1905, es decir, cuando Druskowitz ya llevaba bastante tiempo en el manicomio, ¿no?, en el sanatorio mental, ¿no? Y es una pieza realmente extraña, es un panfleto casi realmente extraño, ¿no? No solo por haberlo escrito en el manicomio, se sabe por los testimonios de los celadores, de los doctores que estaban con ella, que no dejó de trabajar nunca en multitud de escritos, ¿no?, muchos de los cuales, pues la mayoría han desaparecido, ¿no?, están por ahí perdidos, yo pues no los he podido localizar, ¿no? Imagino que habrá algún legado en algún lugar, quizás los hayan destruido, muy pocas cosas han logrado salir a la luz, ¿no?, si es que no fueron destruidos, muchos de ellos, ¿no? Pero se sabe que estuvo escribiendo constantemente y uno de esos escritos que logró salir a la luz es estas proposiciones cardinales del pesimismo, ¿no? Se trata de un opúsculo en el que Druskowitz va a llevar a cabo el tour de force, vamos a decirlo así, que supone sintetizar dos conceptos que nunca han casado especialmente bien, el pesimismo y el feminismo, ya que, según sentencia el pensamiento políticamente correcto, es la versión oficial, pues el pesimismo ya por definición es misógino, es reaccionario, ¿no? Mientras que el feminismo es per se optimista y progresista. Bueno, esto pues quizás sea así en la mayor parte de los casos, pero desde luego en el caso de Helene von Druskowitz no. No voy a hacer de spoiler, como se dice ahora, ¿no?, del contenido del ensayo, porque lo mejor es que lo conozcáis de primera mano, leyendo el libro, ¿no? Únicamente voy a decir que se trata en sentido estricto de lo que ella llama un vademecum,
porque posee un volumen muy escaso, que casi es como un libro de bolsillo. La edición italiana es como más pequeña que esta edición en castellano, ¿no? Tiene un formato pues, para llevarlo uno encima como recordatorio, ¿no? Y sus breves parágrafos, al estar numerados, pues permiten un fácil manejo y consulta de las nociones fundamentales que en él se exponen. La división que adopta Druskowitz para el texto en forma de aforismos como breves, ¿no? Pues imita hasta cierto punto, ¿no? La expresión aforística de Nietzsche, ¿no? En algunos aspectos anticipa, ¿no? Lo que sería el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Que tiene ese formato en pequeños aforismos o en pequeños parágrafos numerados, mientras que por otra parte el carácter abiertamente combativo del feminismo que en él se plantea, pues parece entrar en una discusión constante con uno de los clásicos, digamos, de la filosofía de comienzos del siglo XX, que es Sexo y carácter de Otto Weininger, ¿no? Publicado en 1903, pero que Helene no cita en absoluto ni lo menciona, ¿no? Igual que no había mencionado en su momento a Hartmann, e incluso al propio Nietzsche le menciona como de pasada, ¿no? Es un libro, digamos, como quinta esenciado, ¿no? De hecho, ella dice en algún momento, en alguno de los papeles que quedaron, que quería en esas pocas páginas dejar como un extracto de cuál era su pensamiento y su posición ante, digamos, la vida y ante la propia filosofía. Druskowitz, en este librito, en este panfleto, ¿no? Critica de nuevo a Nietzsche duramente, ¿no? También a Schopenhauer, sobre todo a Schopenhauer, critica la teoría del arte. Hay un momento que critica la teoría del arte como evasión, ¿no? Digamos, de la voluntad de vivir de Schopenhauer, ¿no? Y critica de Nietzsche sobre todo el concepto de voluntad de poder, que, digamos, ya había sido elaborado en los años siguientes al primer escrito que ella había publicado, ¿no? Pues corresponde, como vimos, pues un poquito después de publicarse el Así habló Zaratustra, ¿no? Critica, ya digo, especialmente el concepto de voluntad de poder, un concepto que ella consideraba totalmente nefasto, porque supone, según ella, elevar a principio ontológico aquello que a su entender solo responde a una voluntad de dominio masculina. La introducción de esta noción por parte de Nietzsche, el filósofo de Recken, ¿no? Demostraría, a juicio de Druskowitz, que Nietzsche no fue en absoluto un espíritu libre, ni supo crear una terminología capaz de producir futuros espíritus verdaderamente libres, porque, según ella, construye su pensamiento a base de un concepto que resume en dos palabras, voluntad y poder, toda la feroz imposición que, a su entender, ha ejercido el varón sobre el mundo en general y sobre la mujer en particular. Frente a ello, Helene se propone construir una filosofía realmente libre. Y de hecho, el libro, el folleto, ¿no? El de los principios cardinales del pesimismo, ¿no? Hay un momento. Dice, proposiciones, perdón, cardinales del pesimismo, dice que es un vademecum para los espíritus más libres. O sea, más libres, digamos, que aquellos espíritus que había profetizado Nietzsche, ¿no? Había propuesto Nietzsche, ¿no? Ella, digo, que se propone construir una filosofía realmente libre, no por situarse más allá del bien y del mal, porque a su juicio eso supondría un indiferentismo moral que ella nunca aceptó y que a su juicio implicaría la renuncia a acabar con la violencia, ¿no? Sino libre por ir más allá de cualquier interpretación exclusivamente masculina de lo que es bueno y malo, toda vez que nuestra filósofa piensa que ha sido esta interpretación androcéntrica de la realidad la principal responsable de haber convertido el mundo y nuestras vidas en un auténtico infierno. Hay otras variantes, otros motivos, ¿no? Pero a su juicio este es el vector fundamental, vector impositivo, ¿no? Esta conjunción de voluntad y poder, la que mucho antes de Nietzsche ya, digamos, ha incidido en la voluntad de dominio sobre la realidad, y Nietzsche lo único que ha hecho un poco, quizás sería una lectura un poco heideggeriana, ¿no? Ha sido, pues, sencillamente poner en palabras esa propuesta, en palabras filosóficas, esa propuesta de acción que llevaba ejerciéndose en la cultura occidental desde sus inicios, ¿no? A la altura de 1905, podríamos decir, permítaseme la expresión, que Helene también había cambiado de chaqueta, vamos a decir así, filosófica, pero en un sentido inverso al de Nietzsche. La experiencia vital acumulada y los terribles años de reclusión en el psiquiátrico
la habían convencido de que es el pesimismo y no ese vitalismo optimista que ella había mantenido en los primeros años el que nos da la clave para interpretar el mundo, con toda su lacerante maldad y sufrimiento. Solo el pesimismo puede ayudarnos a reaccionar contra una realidad que ha sido siempre y es, dice Druskovic, pésima, sobre todo para las mujeres. Ese pesimismo, por supuesto, debe partir de una posición radicalmente atea. Una posición radicalmente atea, esto es una invariante que va a conservar Druskovic a lo largo de toda su trayectoria, a pesar de los giros que su pensamiento, como vemos, va dando, ¿no? En este punto, Helene otorga la razón a un pensador al que ella admira profundísimamente, que es Ludwig Feuerbach. Como es sabido, Feuerbach consideraba que el secreto de la teología se encuentra en la antropología, pero Druskovic interpreta esto de manera, digamos, como radical, ¿no? De una manera, digamos, como feminista, ¿no? Para ella sería una antropología masculina, ¿no? Porque, a su juicio, el concepto tradicional de Dios Padre, ¿no? No es más que una alienación en el más allá de las peores cualidades masculinas encarnadas en la figura religiosa de un déspota transmundano. Lo triste es constatar, dice Helene, ¿no?, que los nuevos ídolos que han venido a sustituir a Dios, entre ellos la propia voluntad de poder nietzscheana, demuestran que la soberbia arrogante, ¿no?, del mundo masculino ha invadido incluso el ámbito posreligioso de la reflexión, creyendo encima haber producido un pensamiento libre. Quizá era libre de Dios, pero no de esa voluntad de poder que había ejercido ese Dios déspota y que ahora queda en manos de ese superhombre del futuro. Druskovic considera necesario, por tanto, dar un giro pesimista al feminismo. Es verdad que su propuesta, si habéis leído el libro, si lo leéis, ¿no?, pues en algunos pasajes roza el delirio, ¿no? No deja de ser una persona que tiene sus facultades mentales mermadas. Hay que decir que, por lo que parece, por los testimonios que hemos podido registrar, el deterioro evidentemente se fue produciendo a lo largo de los años. Ella entró con una crisis, evidentemente, pero poco a poco, pues evidentemente fue perdiendo parte de su lucidez, pero nunca totalmente. Estaba muy, muy medicada, etcétera. Siempre mantuvo cierta estabilidad dentro de sus problemas mentales, pero evidentemente pues hay pasajes que claramente denotan pues rasgos de deterioro mental, ¿no? E incluso a veces invitan a la sonrisa o a provocar cierta sonrisa por su exageración, ¿no? Pero no por ello resultan menos sugerentes, ¿no? Porque ya sabemos desde Don Quijote y el bufón del Rey Lear, ¿no?, que la locura pues puede encerrar un profundo núcleo de sabiduría, lucidez y verdad. Por tanto, creo que hay que saber ver un poquito más allá de ese primer impacto, esa primera expresión exagerada, a veces un tanto rotunda, ¿no?, que encontramos en esos aforismos de Druskovic, y tratar de ver si está incidiendo en algo que realmente se ha producido a lo largo, un vector que se ha producido a lo largo de la historia del pensamiento y la cultura occidental, ¿no? Helene está convencida de que el feminismo, este es un pasaje que a mí me gusta mucho de la obra, dice ella, es el ideal que puede dar brillo y esplendor, es la expresión literal que ella emplea, a nuestra época. En este sentido, podemos decir que se ha adelantado pues, un siglo a los planteamientos que existen actualmente, ¿no? Porque es que el ideal que le permite a la mujer devolverle el lugar que por naturaleza, según ella, le corresponde en la sociedad y en la historia. Partiendo del presupuesto fundamental de su filosofía, que establece una separación tajante, es una especie como de platonismo, como diríamos luego, un tanto sui generis, ¿no?, que establece una separación tajante entre lo que ella llama la esfera superior, con mayúsculas, del ideal, y la materia, ¿no?, está, digamos, como separada de ella, ¿no?, sostiene que la mujer se encuentra, por principio, más cerca de esa esfera superior, ideal, mientras que el varón ha hecho todo lo posible a lo largo de la historia por arrastrar esa esfera ideal y a ella, a la mujer como representante de esa esfera, por el fango de la sensualidad. Si la materia, dice ella, hubiera seguido la atracción que sobre ella ejerce la esfera ideal, pues habría ido evolucionando hacia cotas superiores de perfección. Pero vencida por la inercia, sobre todo desde la aparición del varón, pues dicha evolución se ha visto muy retardada y se ha hecho poco menos que imposible, ¿no?
Por supuesto, hay que decirlo clarísimamente, ¿no? Druskowitz, ¿no? No mete a todos los varones en el mismo saco para nada, ¿eh? Y la prueba es la admiración que ella muestra una y otra vez hacia Platón, hacia Feuerbach, hacia Düring, otro pensador muy olvidado, ¿no? En fin, justamente por los ataques, ¿no? de un Engels o de un Nietzsche, ¿no? Ella admira claramente a estos autores y lo dice una y otra vez. De hecho, los pensadores que aparecen en la primera obra que hemos comentado, todos ellos son muy valorados por ella, ¿no? Y los médicos del hospital, los testimonios que nos han quedado, confirman que valoraba cualquier compañía masculina que le resultase estimulante desde el punto de vista intelectual, ¿eh? Porque lo consideraba como una excepción, ¿no? de ese género, ¿no? Que inmediatamente lo primero que miraba era cómo lanzarse, digamos, en pos de los encantos femeninos, ¿no? Pero considera que la inmensa mayoría de los machos humanos no han podido resistirse a desarrollar sus pulsiones supremacistas y violentas, las cuales, por orientarse al dominio del planeta, pues lo han conducido al desastroso estado en el que éste se encuentra. Ella no atisba otra escapatoria en los últimos apartados de este pequeño panfleto, ¿no? Al descarrilamiento hacia el que, según ella, se dirige la humanidad de manera prácticamente inevitable, que plantear, y aquí viene la parte, digamos, más dura, incluso a veces casi produce cierta repulsión cuando uno lo lee, ¿no? Plantear una separación radical entre los sexos, ¿no? Esbozando una serie de versión feminista y atea, esto hay que subrayarlo, de la ciudad de Dios, ¿no? Que estaría habitada, un Dios, por supuesto, es algo puramente simbólico, quiere decir que es un mundo de espíritus superiores, ¿no? Habitada exclusivamente por mujeres, e incluso tienen que tener cementerios separados de los hombres, ¿no? Que quedaría extinguida por completo de la ciudad terrenal, vamos a decirlo así, ¿no? Con esa terminología agustiniana que he tomado prestada, ¿no? Donde residirían los varones, ¿no? Esto debería ir unido a la prohibición de cualquier tipo de matrimonio o emparejamiento para evitar la procreación y conduciría finalmente a la extinción de la humanidad, que ella considera ha de ser el fin o va a ser, digamos, el fin último de la historia. No parece tener en cuenta el N, ¿no? Ni la posibilidad de producir seres humanos artificialmente, que cada vez se va mostrando pues puede ser más factible, ni tampoco tener ninguna fe en la educación de los niños y niñas para igualar los sexos, ¿no? Tampoco habla siquiera en el libro que yo recuerde de parejas lesbianas, ¿no? Quizá porque estaba, como decía antes Carlos, muy desilusionada por su ruptura con la cantante de ópera wagneriana Therese Malten, ¿no? Que era una cantante que había sido una de las primeras que había cantado el papel de Kundry, ¿no? en el Parsifal wagneriano. Y quizá esto, pues, haber mantenido esa relación larga, amorosa con Therese Malten, ¿no? Que acabó mal, pues quizá le hizo desconfiar también de esa versión lesbiana del amor. Parece, al final del texto, ¿no? Considerar que la vida, tal como se ha configurado históricamente, es en sí misma mala, no solo porque el varón la ha hecho así, sino porque tampoco cabe esperar mucho de esa vil pella de materia, como lo llama ella, por lo que nuestro esfuerzo debe centrarse en buscar, como hicieron antaño los antiguos gnósticos y los perfectos cátaros, ¿no? La pureza más refinada y la autoaniquilación, ¿no? Al menos de cara a este mundo. Porque hay algún pasaje en el que, como he dicho también anteriormente, Druskowitz parece dejar abierta la posibilidad de una supervivencia de los espíritus en otros mundos superiores. Ella compartió la fascinación por el espiritismo, ¿no? Que estaba de moda en la época a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que al estar libres de esa pella de materia, pues quizá podrían ser más perfectos. Pero desde luego, en lo que respecta, digamos, a este mundo en el que nos encontramos, no cabe esperar grandes avances, ¿no? Estas tesis, voy a ir acabando, ¿no? Perdón. Hacen de Helene von Druskowitz una pensadora, creo, inactual y muy polémica. Pienso que incluso para el movimiento feminista en su configuración actual, ¿no? Su estricta separación entre sexos, aunque ideada en aras de la liberación femenina, pues tiene algo de reaccionario, pienso yo, ¿no? Y recuerda la segregación que propugnan algunos educadores de derechas por sexos, ¿no? Pero por motivos muy diferentes, ¿no? Ella era una pensadora socialista, de izquierda, ¿no? Asimismo, su decidido antinatalismo, ¿no? Que conecta con las teorías de Mainlander, Ligotti, Zapfe,
Benatar, ¿no? Digamos, todo ese movimiento antinatalista, pues contrasta con el animado vitalismo que pienso parece caracterizar, por lo menos es la sensación que me da a mí, a buena parte del feminismo contemporáneo, ¿no? Esta es mi idea, no soy un conocedor, por supuesto, exhaustivo del movimiento feminista, que es todo un mundo en sí mismo, ¿no? Pienso que nadie es conocedor de nada, ¿no? ¿Quién puede decir que es conocedor de Hegel o conocedor de Nietzsche? Pues sí, has leído mucho y tal, pero como decía Thomas Bernhard, ¿no? En su famosa autobiografía que le decía su abuelo, estos pensadores son cimas inaccesibles, ¿no? Entonces, bueno, pues no conozco todas las ramas que hay ahora mismo, evidentemente, en el feminismo contemporáneo, pero pienso que muchas de las personas afines a esos movimientos no estarían de acuerdo con estos planteamientos quizá excesivamente radicales y en algunos aspectos pienso que reaccionarios de Druskowitz, ¿no? Otro aspecto intempestivo del pensamiento de Druskowitz es la pureza moral que ella exige de la mujer, por contraste con el sórdido y brutal materialismo masculino, ¿no? Su propuesta creo que adolece de un exceso de idealismo, ¿no? Que al adscribir a la mujer el sumum de las perfecciones y atribuir al hombre la bajeza y la villanía más abyecta, ¿no? Pues hace imposible cualquier diálogo fecundo entre los sexos. Las proposiciones cardinales del pesimismo en este sentido, cuando yo las leía, ¿no? La estaba traduciendo, me recuerdan más a la figura de Olive Chancellor, ¿no? La principal protagonista de la famosa novela, la maravillosa novela Las Bostonianas de Henry James, que es de 1886, que a las desenfadadas y atrevidas propuestas de los movimientos de liberación sexual actuales, ¿no? Es decir, hay como un rigorismo, digamos, ¿no? Que quizá pues, esté muy alejado de los planteamientos feministas actuales. Con todo, me atrevo a afirmar que sin propuestas como las de Elene, pues tales movimientos no habrían podido nunca desarrollarse, al menos con la amplitud y repercusión que han llegado a alcanzar. Los logros actuales del movimiento feminista no deben hacernos olvidar los esfuerzos de quienes los han hecho posibles, incluso pagando el necesario tributo de exageraciones y eventuales errores. También contrasta esta concepción idealizada que plantea Druskowitz del segundo sexo, que para ella es el primer y quizá único sexo, ¿no? Con la evolución que parece haber seguido el movimiento feminista a lo largo del siglo XX, ¿no? Es cierto que en el curso del desarrollo de este movimiento las mujeres han logrado asumir muchísimos roles profesionales y culturalmente muy elevados. Y esto a Helene le habría encantado, le habría parecido que habían triunfado muchos de sus planteamientos, ¿no? Como se ve en el texto que leía antes Carlos, ¿no? Pero también han reivindicado, ¿no? Para ellas comportamientos y patrones de conducta muchas veces ligados a la violencia masculina y a un patriarcado dotado de una intensa voluntad de poder que yo pienso ella habría rechazado de plano. Bueno, pero es que a mi entender es la consecuencia necesaria de sostener la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que lo que defiende Helene, no hay que olvidarlo, es que la mujer es física, moral y espiritualmente superior a los hombres. Asumir que mujeres y hombres son iguales, pues implica igualarlos no solo en derechos y virtudes, sino también en lo que respecta a sus pasiones, defectos y despropósitos a la hora de actuar. Y eso no es algo que aparezca claro en el panfleto que tiene algo de maniqueo, vamos a decir, una especie de feminismo maniqueo de Helene von Druskowitz, ¿no? Yo pienso que a estas alturas del siglo XXI pues parece bastante obvio que tanto la libertad de espíritu como el ejercicio despótico de la voluntad de poder no son patrimonio para nada de los sexos masculino y femenino, como ella creía, ¿no? Sino que todo depende del nivel cultural, la educación, la sensibilidad, la empatía y el contexto en el que se desarrolla cada persona, sea cual sea su sexo, ¿no? En este sentido, el análisis que realiza Helene se muestra reductivo y pienso bastante simplista. El mal no tiene solo rostro masculino, ni la empatía, sensibilidad y espiritualidad pertenecen exclusivamente al ámbito femenino. Esto yo creo que da al escrito de Druskowitz un sesgo, pues a veces incluso patológico, ¿no? En algunos aspectos, el vademecum feminista de Lene, perdón, se revela, a veces lo pienso, heredero de la famosa Ciudad de las Damas de Christine de Pisan, de 1405, si no recuerdo mal, por la idealización que ofrece del sexo femenino. Siempre que dejemos, claro está, de lado su ateísmo y su rechazo del matrimonio,
puesto que, si no me equivoco, Christine de Pisan pues, promovía una defensa de lo que ella llamaba las buenas esposas, ¿no? Pero también cabe establecer evidentes paralelismos en su escrito con el socialismo pesimista que expone Philip Mailander en su Filosofía de la Redención de 1876, ¿no? Por ejemplo, la apología de la virginidad como garantía de pureza, la idea de Druskowitz de una orden sacerdotal femenina, ¿eh? Que recuerda un poco a la fantástica orden del Grial que Mailander plantea en su Filosofía de la Redención, ¿no? La propuesta de la creación de parejas sin relaciones sexuales, ¿no? Dedicada al cultivo del espíritu, ¿no? Que en algunos pasajes aparece, ¿no? Pues recuerda a la que expone Mailander en su novela Rupertine Delfino, ¿no? La creación de un estado ideal, la negación del mundo y de la vida, ¿no? A las que se debe renunciar por su carácter malvado y doloroso, son ideas que se pueden rastrear también en el pensamiento de Philip Mailander, aunque yo no tengo la más mínima constancia de que ella leyera al filósofo de Offenbach, ¿no? Quizá lo conoció por sus conversaciones con Nietzsche. Nietzsche había leído a Philip Mailander con enorme intensidad en 1876 en Sorrento, mientras está en Sorrento, ¿no? Nada más salir el libro de Mailander y nada más salir el libro se suicida, ¿no? En el año 1876. Nietzsche es uno de los primeros que lee con gran intensidad el libro de Mailander, y quizá en las largas conversaciones que mantuvieron Helene y él, ¿no? En la época en la que mantienen esa relación, pues quizá le habló de los planteamientos de Mailander que ya Nietzsche pues estaba comenzando a criticar por nihilistas en esa época. Pero no me consta ninguna lectura de esta filósofa de la obra de Mailander, aunque muchos de los aspectos, ya digo, esa idea de la virginidad, esa especie de separación entre los sexos, etcétera, pues a veces coinciden un poco con los planteamientos mailanderianos, ¿no? Finalmente, quiero hacer hincapié en la semejanza que existe entre la propuesta feminista de Druskowitz, o al menos yo lo veo así, y el pensamiento de Platón o el gnosticismo, a los que ya he aludido antes un poquito de pasada. En algún momento, la lectura de este Vademecum, ¿no? de Helene von Druskowitz, ¿no? Estas proposiciones cardinales del pesimismo, nos puede sugerir la idea de una especie de extraño platonismo feminista de corte gnóstico, ¿no? Lo que ella llama la esfera superior, pues recuerda el mundo perfecto de las ideas, ¿no? Mientras que la grosera pella de materia, ¿no? Pues cabría identificarla con el mundo sensible, caracterizado por el mal y la ignorancia. El aciago demiurgo gnóstico, creador del mundo como prisión para el espíritu, en el que cae desvanecida la sofía sabiduría de los gnósticos, pues equivaldría al dios falsario y cruel, patriarcal, ¿no? Creación espuria de los delirios de poder machista, ¿no? Igual que Platón y los gnósticos, Druskowitz considera que solo el conocimiento y la purificación física y espiritual le permitirán a Sofía, ¿no? Recuperar, al ámbito femenino, recuperar el contacto con la esfera superior y librarse de la carga que le ha impuesto la materia, aunque esto signifique, en último término, pactar con la muerte. Asimismo, su propuesta de un gobierno de las mujeres, que por cierto recuerda bastante al que teorizó nuestro Armando Palacio Valdés, nuestro escritor Armando Palacio Valdés, que por cierto había traducido algunas obras importantes del pesimismo, ¿no? Expone en un escrito suyo, que es poco conocido, pero muy interesante, que se llama El gobierno de las mujeres, ensayo histórico de política femenina, que se publicó en 1931. Pues bien, esta sugerencia de una especie de república platónica, en cuya cúspide habría que situar a las filósofas gobernantes que propone Helene von Druskowitz, a veces me recuerda esta propuesta que hacía Armando Palacio Valdés de un gobierno dirigido exclusivamente por mujeres, porque Armando Palacio Valdés pensaba que realmente un gobierno así pues realmente impulsaría digamos, un progreso para la humanidad. Todo ello hace, por tanto, de Helene von Druskowitz una pensadora ambivalente, ardientemente revolucionaria en ciertos pasajes y manifiestamente reaccionaria en otros. Por su anhelo de libertad para las mujeres y su rechazo de la violencia y el afán de dominio que han caracterizado el curso histórico de las civilizaciones, pues creo que merece un puesto importante entre las avanzadas del pensamiento humano. Pero por su fanática defensa de la separación entre los sexos y su aventurada, por no decir injustificada y absurda atribución de toda clase de perfecciones a las féminas y de los peores defectos a los varones, así como por su rechazo de cualquier forma de hibridación sexual, pues podría parecer que muchas tesis
de esta filósofa están caducas y estarían superadas por un progresista actual, ¿no? Pero son precisamente estas contradicciones las que forjan una personalidad compleja como fue la suya. No afirmó explícitamente, como decía antes Carlos, que todas las cosas están dominadas por la contradicción. ¿Por qué habrían de escapar tanto ella como su pensamiento a una ley que se aplica a toda la existencia? La realidad es contradictoria. Nuestra vida es contradictoria. La sexualidad es contradictoria y solo leyendo libros saturados de contradicciones enriquecedoras como los de Nietzsche y como este de Elena von Druskowitz, podemos tener alguna perspectiva de entenderlas. Leamos, por tanto, la obra de estos autores y enfrentémonos así con mayor éxito, pienso, a nuestras propias contradicciones. Pues muchas gracias, amigos. Perdonad que me haya extendido en exceso, pero, en fin, creo que había que tocar estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Carlos Javier. Sí. Dime. ¿Puedo? Nada, no, simplemente, Ataca. gracias, Margarita. Simplemente quería dar las gracias sinceras a Manuel por esta, bueno, ¿qué voy a decir yo de Manuel? Él dice, siempre se queja de que le llame maestro, pero es que es mi maestro. Es mi maestro y está siendo el maestro de todos estos asuntos a nivel hispanohablante, en todo el contexto hispanohablante de toda la escuela pesimista. Si yo sé algo sobre todo esto, que es muy poco, como él decía antes, ¿y quién es hegeliano y quién puede decir que conoce la obra bueno, Schopenhauer es otra cosa, pero de Hegel o de Spinoza o de... Ahí tú eres el maestro, ¿eh? Si yo sé algo, es gracias a Manuel. Quería dar las gracias también porque Manuel ha mencionado antes a nuestros amigos de México, sobre todo a Fernando Burgos y a Slaime Bonilla, pero quería mencionar también, porque yo he tenido contacto directo con ellos y soy además muy amigo, al director, o al presidente de la sección colombiana de allí, de la sección colombiana de la Mailänder Gesellschaft. Imperdonable ausencia en lo que he dicho. Nada, Tienes toda la razón del mundo. Perdonad. Dayana y José Cruzado, perdonad. Y a Dayana, que es una gran... una nietzscheana furibunda. Una nietzscheana que estará por aquí, ha mencionado a Luan y Dayana es profesora en la Universidad del Atlántico y José Cruzado de la Vega es filósofo, poeta y muchísimas más cosas, además de ayudarnos en esa difusión del pesimismo, del pensamiento pesimista. Yo simplemente, y ya termino, Margarita, te lo prometo, simplemente, por si no, aunque supongo que habrá alguna pregunta, pero yo querría preguntarte, Manuel, porque todo esto también surge un poco desde Schopenhauer, desde la premisa del sufrimiento. Eso cuando el poeta Wieland le pregunta a Schopenhauer, oiga, ¿usted por qué se quiere dedicar a la filosofía? Y Schopenhauer le responde, siendo todavía muy jovencito en la casa de su madre, le responde al poeta, bueno, es que en vista del sufrimiento no podría hacer otra cosa, tengo que reflexionar sobre el mundo. Yo sobre este asunto, porque yo te iba a llamar Mailänder, Manuel. Madre mía, vaya. A la vista Por favor, hombre, que no me he suicidado todavía. Porque yo, en términos sociales y políticos, soy cada vez menos schopenhaueriano y me declaro cada vez menos schopenhaueriano, al menos en términos políticos. Y ya pasa lo mismo, la solución política que plantea Schopenhauer es muy reaccionaria, es muy conservadora, incluso podemos decir que no plantea solución política alguna más que una supeditación al Estado. Pero luego Mailänder, por ejemplo, o también Elena von Druskowitz, que es de quien estamos hablando ahora, plantean, cada uno a su manera, evidentemente, un socialismo desde el pesimismo. Y me gustaría que, por favor, comentaras esto porque puede ser una línea muy interesante, relacionar el pesimismo y el socialismo, o en definitiva el pesimismo y la vía política. ¿Cómo el pesimismo puede cambiar hoy nuestra circunstancia? No hace falta que contestes ahora, no sé si hay más preguntas, pero yo te quería dar las gracias. Gracias a Margarita otra vez. Y bueno, en fin, que ha sido una maravilla escucharte, Manuel. Gracias. Creo que hay otro contertulio, que es Raúl. Si quieres abrir el micrófono. Si soy capaz de contestar, pues estupendo. Dime. Y hablar. ¿Raúl? Perdón un segundo, me apunto tu pregunta, Carlos. ¿Vale? Porque si no se me olvida, ya sabes que tengo la cabeza bastante mal. Dime, Raúl. No, la pregunta la había colgado en el chat, no quería... bueno, es que no lo estoy Por eso, como no la ha visto, yo creo que es mejor que lo cuentes. Perdona, es que estaba hablando y no... Dime. No, es que me parece muy interesante la relación que ha señalado con Lu Andreas. ¿Se conoce alguna relación de Hélène con Lu Andreas?
Y luego la otra pregunta era si había publicado alguna correspondencia de Hélène con Nietzsche. Bueno, vamos a ver. Lo que es, voy a contestar primeramente a Raúl y luego vamos dentro de lo que yo pueda contestar, en fin. Nietzsche, sabemos que cuando entra en contacto con Lou von Salomé, perdón, con Helene von Druskowitz, ve en ella, digamos, la posible discípula que no había, porque claro, ella se mueve siempre en esos parámetros. Yo soy el genio aquí y ellas pues son las discípulas, ¿no? Ve en ella, porque él rápidamente ve que es una chica extremadamente, bueno, la chica en ese momento ya tiene cierta edad, vamos, la ve que es una persona muy dotada, muy inteligente, debía de ser una niña superdotada, gran amante de la música, ya ha dicho Carlos que tenía la carrera de piano, de hecho dio algunos conciertos, no es que fuera una gran intérprete, pero en fin, tenía la carrera. Y debió de sentirle como afinidad, y él pensó que podría ser la sustituta a ella, ¿no?, en ese discipulado de Lou von Salomé, porque hacía unos años que había sufrido el desengaño con Lou von Salomé. Entonces es muy posible que ella pues conociera las conversaciones que mantiene con Nietzsche, de las que no ha trascendido nada, bueno, por lo menos yo no he localizado nada, o sea, no, más que lo que dice el propio Nietzsche, ¿no? Porque la correspondencia de ella ha desaparecido, que yo sepa. La que ha quedado son algunas cartas de Nietzsche a ella, ¿no? Pues seguramente le comentó, digamos, su relación con Lou von Salomé, le debió de comentar digamos, los planteamientos teóricos. En ese momento no pienso que estuvieran todavía muy desarrollados de Lou von Salomé, pero que ya mantenía un vitalismo, yo diría, espinosiano. Esta es mi idea. Una autora que a mí me encanta, por cierto. Además, yo estoy totalmente convencido, sé que lo que digo a lo mejor es una estupidez, una herejía, en fin, lo que sea, me da igual. Yo estoy totalmente convencido de que Nietzsche cambia en buena medida su planteamiento filosófico hacia un vitalismo furibundo por su contacto con Lou von Salomé. Esta es mi idea personal. O sea, sin ella no habría dado ese giro tan radical, aunque ya apuntara anteriormente a ese giro, ¿no? Entonces yo creo que ella sí debió de conocerla. Luego en los círculos en los que ella se movía, pues sí tiene, no tengo constancia de que contactara con ella directamente, pero sí debía de conocer su figura, digamos, los primeros escritos que estaba realizando. Yo creo que ella sí debe tener conocimiento de Lou, ¿vale? Pero no hay que olvidar que en esa época todavía Lou von Salomé, perdón, no ha escrito, digamos, que yo recuerde, pues los escritos importantes que hará posteriormente. Entonces, no creo que hubiera leído gran cosa. Creo que en esa época ya había escrito y había publicado con seudónimo Lou von Salomé, In Kampf von Gott, creo recordar, ¿no? Pero, vamos, lo que se refiere a mencionarla, yo por lo menos lo que he leído no la menciona. Pero yo estoy convencido que ella debía de conocer, por supuesto conocerla, en el sentido de que Nietzsche le había hablado a ella y posiblemente también personalmente en algún encuentro que hubieran tenido, pues a lo mejor en casa de Malvida von Meisenbuch, etcétera. Y desde luego lo que sí estoy seguro que Nietzsche le debió de hablar en algún momento de los planteamientos teóricos y de su afinidad en lo que corresponde al pensamiento vitalista con Lou von Salomé. ¿En qué términos? No lo sé exactamente. Seguramente Nietzsche se mostraría muy crítico con ella porque en ese momento se había producido la ruptura. Pero vamos, lo que es mencionarla directamente, Helene, en lo que yo he leído de ella, no lo he encontrado, ¿vale? No sé, o sea, no tengo constancia. Sería una tarea de investigación, claro, eso habría que investigarlo. Y por lo que respecta a la correspondencia, en la correspondencia que ha editado Trotta del epistolario de Nietzsche, pues tenéis las cartas que él la dirige. La carta más violenta, digamos, y la más dura que él dirige a Helene von Druskowitz, que creo recordar es la que le dirige una vez que ella le ha devuelto el ejemplar que él la envía de la cuarta parte de Así habló Zaratustra, pues no lo envió. O sea, por lo menos que se sepa. Lo que ha quedado es el borrador.
y es un borrador muy duro. Parece que la devolución del libro no fue tanto, porque el propio Nietzsche, cuando, digamos, dijo a quienes había que enviar ese ejemplar de la cuarta parte de la Silla Zaratustra, dijo explícitamente que se le enviara uno a Helene von Druskowitz, ¿no? Y ella pues lo devolvió, pero mi idea es que debió haber como un malentendido. Esto lo estoy interpretando un poco yo. Nietzsche debió de pensar que la devolución era porque pues no le había gustado o lo que sea, o que lo despreciaba, ¿no? Pero ella lo leyó. Ella había leído, digamos, los libros anteriores de Nietzsche, y hay una constatación clara de que había leído Aurora, en fin, había leído los libros fundamentales que había publicado Nietzsche hasta ese momento, ¿no? Y, por supuesto, así habló Zaratustra, que valora enormemente como obra de arte, digamos, como obra poética, pero muy escasamente como libro filosófico. Llega incluso a decir en un momento que no le extraña que nadie haga caso a Nietzsche, porque lo que hace no es un pensamiento filosófico, es una poesía, y por tanto, digamos, pues no encuentra eco, ¿no? No encuentra eco en el mundo filosófico, ¿no? Es la visión que se tiene en ese momento, digamos, de la figura de Nietzsche, que evidentemente no coincide con la que nosotros tenemos, que sabemos que evidentemente hay un pensamiento filosófico detrás y mucho más potente del que imaginaba Druskowitz, a pesar de todas sus críticas, ¿no? Más bien, yo creo que lo que pasó es que ella se debió de creer que el libro era como un préstamo que él le hacía, y se lo devolvió una vez que lo había leído, ¿vale? Pero él se lo tomó porque era una mujer muy, muy educada, extremadamente cortés, de una cortesía que no perdió nunca hasta el final, su final totalmente trágico en el manicomio, ¿no? Y Nietzsche se lo tomó por la tremenda y en fin, se enfadó muchísimo, la puso verde, diciendo que no comprendía absolutamente nada de su pensamiento, etcétera. Y quizá tenía razón, todo se puede ver de dos maneras. Quizá el pensamiento de Nietzsche estaba sintonizando con muchos aspectos del siglo XX, mientras que ella lo juzgaba con planteamientos filosóficos del siglo XIX, al que ella, pues en cierto sentido, pertenecía, ¿no? Igual que él, pero sin tener esa visión de futuro. Bueno, pues en fin, desde luego ella no valoró su propuesta filosófica para nada. Y si leéis los dos escritos, pues veréis que en Intento Moderno de sustituir a la religión argumenta bastante bien su crítica a Nietzsche. En Proposiciones Cardinales del Pesimismo ya es una crítica furibunda. Incluso llega a decir que la mayor maldición y la más inexplicable maldición que le ha caído a Alemania es haber seguido, estamos hablando de un escrito de 1905, haber seguido los planteamientos de ese tal Nietzsche. Es decir, ella se daba cuenta de que ese tipo de pensamiento, en el fondo, es una especie de neosofística, vamos a decirlo así, ¿no? Una especie de reactualización del pensamiento de los sofistas y de Maquiavelo, que puede resultar extremadamente lesivo si se pone en práctica de una manera real. Crítica en la que, por cierto, coincide Druskowitz, no creo que lo hubiera leído, con las críticas que están ocultadas, esas críticas no las ha traducido nadie, en fin, no, que hace Edward von Hartmann a la obra de Nietzsche. Edward von Hartmann fue criticadísimo por Nietzsche, lo pone verde. Nietzsche muchas veces no argumenta absolutamente nada. En fin, yo es que ya me he cansado de leer esos libros varias veces, ¿no? Suelen ser argumentos ad hominem. De Mailänder dice que es una especie de beata, en fin, de la virginidad. En fin, claro, este tipo de cosas no son argumentaciones. Es simplemente un argumento ad hominem. Igual podían haberle dicho a él que era un ciego. En fin, ¿no? Este tipo de cosas son totalmente inadmisibles en una discusión filosófica seria, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos aspectos ella no entendió los planteamientos de Nietzsche, quizá porque eran planteamientos avanzados, pero desde luego ella lo valora como un poeta, como un escritor, pero desde luego no alguien que pueda servir como referente para, digamos, llevar a cabo una propuesta filosófica seria, sobre todo para las mujeres, porque, claro, su pensamiento para ella es en el fondo es un darwinismo de nuevo cuño. Así lo entiende ella, en el contexto de la época, una especie de neodarwinismo o de darwinismo social, vamos a decirlo así, y que se centra, como había visto Edward von Hartmann también, en esa figura del superhombre, ¿no? Que es como una reactualización de lo peor del príncipe maquiaveliano, así lo interpretan ellos, ¿no?
y de la antigua sofística. Y todo esto a una pensadora que tiene mucho de platónica, como Helene von der Hübitz, evidentemente no le podía satisfacer en absoluto. No sé si he respondido. Yo es que hablo mucho, ¿sabes? Tengo Manuel, a ver, una facundia. tenemos, no sé, creo que no le has contestado a Carlos Javier, No, ahora lo tenía que apuntar, pero sí. tenemos 3 o 4 minutos nada más. Ay, vale. Bueno, quizá me he extendido 5. demasiado, perdonad, ¿no? Bueno, por lo que Vale. respecta a la crítica que dirige, o sea, que dice Carlos, ¿no? Que él sí que es un maestro en Schopenhauer y de luego espero que su propuesta de la revista Schopenhaueriana, etcétera, continúe, digamos, funcionando porque, en fin, es una revista magnífica, ¿no? Única, hecha con su esfuerzo. Realmente, en muchos aspectos es totalmente admirable lo que hace, ¿no? Y él me viene comentando desde hace un tiempo algo en lo que coincido completamente. Es decir, el pensamiento pesimista oficial, el de Schopenhauer, vamos a decirlo así, es un pensamiento francamente reaccionario, ¿no? Clarísimamente. Ya Mailänder decía, que era un socialista convencido, ¿no? Que ese pensamiento está muy bien, muy interesante, pero no se puede aceptar en absoluto, como decía él, la idea de un retorno. Esa idea de un retorno hace imposible, en Schopenhauer hay un retorno, ¿no? De la voluntad de vivir, ¿no? Hace imposible cualquier progreso social. Claro, unir socialismo y pesimismo a veces es como muy difícil, ¿no? Es algo realmente difícil. Y los dos autores que intentan esto más, Helene lo intenta, pero no explicita mucho su pensamiento, los que más lo intentan son Philipp Mailänder y Eduard von Hartmann, sobre todo, ¿no? Es un pensador que ha sido muy criticado por ser alguien perteneciente a la época de Bismarck, etcétera, ¿no? Pero que últimamente cada vez me di más cuenta de lo gran pensador que es en muchos aspectos. Es una especie como de pesimista espinosiano, vamos a decirlo así, y de luego el gran introductor, después de Schelling y de Carus, del concepto de inconsciente, ¿no? Por cierto, que si no pasa nada, dentro de poco saldrá espero, si no se tuerce nada, una edición antológica de la filosofía del inconsciente de Eduard von Hartmann que hemos elaborado Carlos y yo, ¿no? Bien, entonces, es cierto, el pensamiento de Schopenhauer no tiene ninguna perspectiva social, pero el de Mailänder y Hartmann sí, ¿no? El problema es que ellos entienden esa lucha, digamos, por el socialismo, por una mejora de los seres humanos, en el sentido de que para que realmente se produzca una desilusión de los seres humanos, es necesario que los trabajadores pierdan sus ilusiones. Es decir, que no crean que el rico vive mejor, ¿no? O que una sociedad en la que todos participaran de todos los bienes, pues sería una sociedad perfecta. Por tanto, es necesario, como mantienen un poco algunas escuelas gnósticas de la antigüedad, que, digamos, los trabajadores disfruten de unas condiciones vitales lo mejores posible, ¿no? Para que terminen desengañándose, digamos, de esa vida de ricos que ellos envidian, ¿no? En este sentido, digamos, el socialismo es un requisito previo, esa sociedad utópica es un requisito previo para el desengaño final. Es decir, una vez que, vamos a decirlo de manera utópica, ¿no? Los seres humanos hubieran alcanzado la satisfacción de todas sus necesidades, ¿no? Y todo el mundo funcionara perfectamente bien, como ya decía Dostoyevsky, por cierto, los apuntes del subsuelo, aparece inmediatamente el aburrimiento, ¿no? Y ese aburrimiento, ese hastío, ese repetir constantemente lo mismo, incluso en las mejores condiciones vitales, conduciría a un gran hastío vital y, digamos, a desear de conectar de la vida. Pero para eso previamente es necesario que, como decía Mailänder, la cuestión social se resuelva. Esta es la versión de Mailänder y Eduard von Hartmann. Y acabo con lo que voy a decir ahora. Pero en el caso del filósofo italiano Manlio Sgalambro, ¿no? Que ya digo, admiro profundísimamente, ¿no? El pesimismo y el socialismo se muestran de otra manera, que es la que a mí me gusta más, ¿no? Y es que, digamos, el verdadero pesimista debe de luchar, ¿no? Para que el mundo no sea todavía peor. Es decir, no para mejorar el mundo, sino para hacer que esto no sea todavía peor de lo que es. Es decir, debe de luchar al máximo para que esa injusticia, ese mal, digamos, que avanzan constantemente, es como una posición perdida, pero que no podemos abandonar, ¿no? Y por tanto, digamos, la misión sociopolítica del auténtico pesimista, como dice Manlio Sgalambro, es procurar que esa catástrofe final,
que va a ser inevitable, piensa él, porque finalmente, incluso a nivel cósmico, la entropía va aumentando, ¿no? Digamos, se salve con el menor sufrimiento posible y en las condiciones más nobles y dignas para los seres humanos. Y por eso él invita a la acción política, a la acción social. Por tanto, el pesimista, dice Manlio Sgalambro, es una versión que a mí me gusta mucho, que se inspira en la de Mailander, debe de luchar, digamos, para que el mundo no sea aún peor de lo que es, y esta es la misión sociopolítica que él debe, digamos, de cumplir. No sé si te he respondido, Carlos. Bueno, tú y yo admiramos a Galambro, ya sabes, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo un libro que me han enviado de Italia, que se llama Caro Misántropo, ¿no? En el que se hizo con ocasión de la muerte de Galambro en el 2009, creo recordar, con una antología de ensayos. Me gustaría haber invitado a mi amigo Piercarlo Necchi y Antonio Caruli, que son, digamos, como los cruzados de la Vega, ¿no? De allí, de Italia, ¿no? Pero Caruli está un poco desaparecido, no sabe muy bien dónde está, creo que está por Rumanía ahora, y Piercarlo no controla bien el castellano, con lo cual no se habría enterado de lo que estamos hablando, sobre todo yo, que hablo muy rápido, por carta. Sí me escribo bien con él, pero no le he invitado porque seguramente el hombre habría tenido que desconectar. Quizá ellos nos podrían haber hablado un poquito más de este pensamiento sociopolítico pesimista de Manlio Sgalambro, que prolonga esta línea que tú estás comentando. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que por lo menos que las cosas no vayan a peor es un buen mensaje. Hay que luchar, ¿no? Que nos dejas. Por cierto, hay una cosa, simplemente, permíteme un segundo, ya acabo, pero es curioso porque por algún lado he leído, creo que en alguna cosa de Carlos, yo esto no lo sabía, que Marx conocía el pensamiento de Schopenhauer, y que en algún momento alguna de sus tesis, ¿no? En algunas cartas, etcétera, vienen como a comentar algo de lo que estoy diciendo ahora. Que la lucha, digamos, debe de ir a mejorar las condiciones de los trabajadores, etcétera, para que el mundo no sea aún peor de como lo ha forjado el capitalismo. Pero ya digo, es algo que no controlo bien, creo haberlo leído en alguna cosa que me ha pasado alguna vez, Carlos. Bueno, pues yo creo que si sacamos en consecuencia que hay que luchar para que las cosas no vayan peor, ha sido una buena tarde, sí. Aparte de la gran información que nos has proporcionado. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Espero no haber sido muy pesado, pero... Y te lo agradecemos mucho, yo creo. Ha habido 44 personas, es muchísimo, ¿vale? Para un viernes así de aguantar mi este matraca mes, también un poco, ¿no? de este mes de diciembre. Y muchas gracias, Carlos Javier, como siempre. Gracias a ti, Margarita, y ya sabes, encantado siempre de colaborar contigo y que sean muchas más. Muchas más, así serán. Además, desde el otro lado, hay mucha gente desde el otro lado del mar, cosa que me alegra mucho y que es una ventaja. Yo creo que aunque volvamos al espacio de Metalibrería, seguiremos utilizando también la plataforma del Zoom porque hay mucha gente que si no, no podría participar y es una pena, ¿no? Que se restrinja a los poquitos que cabemos allí en Meta. Pero bueno, encantada, muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana todos. Muchas gracias. Igualmente, chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Manolo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Señor, ¿eh?